Bueno, me preguntáis el capital del fondo. Ahora, actualmente el capital del fondo tiene 3.200.000 euros. Y las comisiones tienen un 9% de éxito y la verdad es que no la recuerdo no recuerdo de memoria qué comisiones tenemos de comisiones fijas. Pero bueno, esto está en nuestra página web, luego lo podemos mirar. Me preguntáis la volatilidad, me parece que hemos comentado que estaba en torno del 10%, una volatilidad del 10% anualizada. Nosotros lo que hacemos es, primero, que sea una empresa que aparte que tenga que ver con la robótica o se pueda beneficiar de la robótica, tenga un negocio en crecimiento, que no sea un gigante estancado que sí puede tener una pequeña parte de robótica, pero que su negocio principal no sea prometedor. ¿Cómo lo miramos esto? Básicamente entendiendo un poco qué es lo que hace y ver si está en un mercado en crecimiento o está en un mercado con mucha competencia. Por ejemplo, empresas que sí tenemos, Google, pues Google tiene una parte de inteligencia artificial muy importante, la inteligencia artificial es parte importante de su negocio, y aunque las búsquedas por internet no puedan ser robótica, sí es un negocio que nos gusta porque se va expandiendo y cada vez le damos un crecimiento a medio y largo plazo. Cada caso es diferente, ¿no? Básicamente, si una empresa la tendríamos en un fondo no dedicado a la robótica y además tiene un apartado de robótica, pues lo añadiríamos en nuestro fondo. Drawdown que hemos tenido más importante, yo creo que ha sido sobre un 4 o un 5%. Pero bueno, hay que pensar que esto es un fondo que busca una tendencia a 10, 20 años. O sea, es un fondo que puede bajar un 30%, un 40% en un determinado momento. Tampoco no es descartable, pues igual que puede bajar un 30-40% el Nasdaq o el S&P 500, porque es 100% renta variable, pero que nuestra apuesta es que va a crecer más que el mercado en general. Y eso lo va a hacer durante 10, 20 años. Me preguntáis también si buscamos empresas jóvenes y startup. Sí buscamos, pero que coticen. Nosotros no podemos tener empresas que no coticen. Pero las buscamos con cautela, porque muchas veces es muy difícil acertar cuál va a triunfar, ¿no? Me preguntáis si no creo que hay cierta burbuja con el tema de la robótica. Bueno, es posible. La robótica se ha puesto mucho de moda. Puede ser que muchas empresas que trabajan en robótica o hablan de robótica tengan un precio excesivo. De todas formas, nosotros vigilamos empresa por empresa, como habéis visto en iRobot, por ejemplo, que dijimos, creemos que aquí no hay crecimiento suficiente que justifique continuar con esta empresa. Yo aspiro a que en los próximos 10 años la ganancia media sea de en torno del 10%. Y esa es la idea que quiero que os quedéis, que no
No, no se va a poder ganar un 20% todos los años, lógicamente, pero sí, si se mantiene a largo plazo, puede ser una rentabilidad superior al mercado durante un periodo de tiempo largo. Hacemos dos cosas. Primero, no apostamos por una empresa más del 3,5, 4% como mucho. Siempre intentamos diversificar un poco por igual entre las empresas. Nuestra filosofía es establecer un porcentaje para cada sector en el que creemos que tenemos que estar presentes, y dentro de ese sector le damos un peso similar a todas las empresas. Evidentemente, si una empresa se revaloriza más que otra, pues tendrá más peso por su propia dinámica natural. Pero siempre que podemos vamos rebalanceando, ya que estáis preguntando también sobre ese tema, para que cada empresa tenga un peso similar entre sus equivalentes, ¿no? Normalmente nuestras empresas tenemos entre el 1,5% y el 3,5% de peso en el fondo. Ni menos ni más. Procuramos diversificar bastante y no hacer apuestas muy importantes sobre una sola empresa. Nosotros apostamos mucho por los dos sectores que más apostamos es el sector de semiconductores y el sector de software, inteligencia artificial. Porque no sabemos quién va a hacer los mejores robots, pero sí sabemos que va a tener inteligencia artificial y va a tener electrónica. Entonces, si hay una fiebre del oro, el que va a ganar seguro es el que vende picos y palos. Eso es fácil de entender. Entonces, todo lo que son empresas que trabajan con semiconductores y trabajan con software tienen un peso importante en nuestro portfolio. Comparativa con fondos similares. Con Pictet Robotics en el 2006 les ganamos, les sacamos bastante, no sé si un 10% más. En el 2007 ganó Pictet Robotics a nosotros. Pero es básicamente un tema de divisa. Pictet Robotics tiene varias series y tiene una serie que es 100% cubierta en euros y nosotros hacemos una cobertura dinámica. Cuando el dólar baja, como tenemos cierta exposición al dólar, nuestro rendimiento es peor que Pictet. Cuando el dólar sube, al revés. Si quitáramos el efecto de la divisa, serían bastante comparables. ¿Cómo seleccionas una empresa para el fondo? Bueno, básicamente lo más importante que utilizamos para seleccionar una empresa es que nos guste su tipo de negocio. O sea, si tiene unas cifras que están bien, tiene un PER que está bien, pero vemos que su negocio no tiene foso, no tiene barreras de entrada, no tiene una ventaja clara respecto a la competencia, pues puede ser que no añadamos esa empresa. Análisis técnico no utilizamos para entrar en una empresa. Lo único que utilizamos es
si como intentamos balancear la cartera, si una empresa ha bajado, es más probable que pongamos dinero en esa empresa que una que haya subido más que las demás. En el fondo es parecido a un análisis técnico, pero no es esa el objetivo. El sector de la automotriz, primero, ya está muy robotizado, es difícil que se beneficie más. El tema del coche autónomo sí va a ser un tema muy rompedor, pero no tenemos claro quién se puede llegar el gato al agua. Pero el principal problema que le vemos al sector del automóvil es que va a haber una contracción general de la industria. Porque si triunfa el coche autónomo, eso puede provocar que haya muchos menos consumidores que compren un coche y muchos más consumidores que lo alquilen en plan Uber, pero sin conductor. Se calcula que con un coche autónomo el coste de coger un taxi autónomo va a ser 4 o 5 veces menor que lo que es un taxi actualmente. Y a esos precios, prácticamente, por el precio de un billete de metro, vas a ir en taxi por todos sitios. ¿Va a valer la pena tener un coche en propiedad? Pues para un montón de consumidores no. Y entonces eso va a provocar que se vendan menos coches, que desaparezcan muchas marcas y que si no aciertas el caballo ganador, te puedes llevar una buena castaña. Entonces, no estamos ahora mismo en el sector automotriz porque nos da más miedo que esperanzas. Si tuviéramos que apostar por una, yo apostaría por Tesla, pero con un riesgo enorme. Tesla tiene un gran problema de capacidad de producción y no tengo nada claro que consiga salir adelante. Pero en tema de conducción autónoma es el que más me gusta porque todos sus coches ya llevan cámaras y llevan el hardware necesario para la conducción autónoma y eso le permite adquirir datos que van a ser fundamentales para entrenar un coche autónomo que pueda conducir en cualquier situación. Nos pregunta si usamos opciones. Sí. Con la volatilidad tan baja que ha habido en los mercados, cuando hemos visto que el mercado alcanzaba máximos, la volatilidad estaba muy baja, hemos comprado alguna put sobre el Nasdaq por lo que pudiera pasar, ¿no? Ya sabemos que las opciones tienen un seguro y todos los seguros, pues si tienes suerte pierdes dinero porque no se produce el siniestro y has perdido la prima, ¿no? Pero bueno, también te da una cierta tranquilidad de que si pega al mercado una bajada fuerte, pues tendremos algo de cobertura. Mantenemos siempre algunas opciones sobre el Nasdaq para si hubiera una caída fuerte, cubrir esa bajada un poquito. Invertimos todo en acciones directamente, no invertimos en otros fondos. Actualmente yo soy el único gestor de Spera Robotics. Hasta diciembre estaba también José Antonio Andrés, pero estoy yo únicamente. Nosotros podemos estar al 100% invertidos en cartera, de hecho al 99% porque la CNMV obliga a tener un 1% de liquidez,
pero sí procuramos estar siempre al 100%, todo lo máximo que se puede. 98, 96, 95. No buscamos hacer un market timing. Mi background es más tecnológico. Yo trabajé 8 años en un departamento de robótica y me desenvuelvo bien entendiendo las tecnologías, cómo funcionan, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero decidir cuándo el mercado va a retroceder o cuándo el mercado está sobrecomprado, para mí es mucho más difícil, y más en un sector que está en crecimiento y que puede ser que una empresa que hoy valga X, pues como hemos visto en Nvidia, que han subido un 500%, si cuando llegaba al 300% no hubiéramos salido, pues hubiéramos perdido una parte de la rentabilidad importante, ¿no? Entonces, apostamos más por estar siempre invertidos, cubrir un poco el riesgo de mercado con opciones y que nuestro trabajo se note en qué empresas están en cartera y cuáles no, más que en estar dentro del mercado o fuera. Todo lo que sea almacenes, yo creo que se va a robotizar muy rápidamente en los próximos años, por el tema de que los robots, al poderse mover de forma libre y ser capaces de identificar objetos y coger objetos, van a permitir abaratar los costes de almacenamiento y de gestión de almacenes. Y por tanto, toda empresa que el almacenamiento sea importante, tipo, pues bueno, Amazon es un claro ejemplo de empresa que tenemos en cartera, que además invierte en robótica y que su punto fuerte es sus almacenes de distribución, pues ahí les puede beneficiar mucho. Todas las empresas de comercio electrónico, si triunfa la conducción autónoma, pero eso lo veo un poco más allá, les puede beneficiar. Y otro mercado que creo que va a empezar a empujar fuerte es el tema de la domótica, el hogar inteligente, ¿no? El hogar inteligente hasta ahora ha sido bastante complicado de poner en marcha, de configurar, necesitaba muchas horas de técnicos para ponerla en marcha, pero cada vez más están saliendo pequeños dispositivos que son inteligentes por sí solos, que se comunican con Internet y que un poco facilitan tanto el trabajo que el propio usuario se los puede ir configurando. Me preguntáis por aquí, entidad depositaria es el Santander. Y ventanas de salida no hay, se puede entrar y salir cuando se quiera, no hay problemas de... Solo si fuera cantidades grandes, sí puede ser que se retrase 2 o 3 días la salida por temas de cerrar posiciones, pero a día de hoy no hemos tenido nunca ningún problema para entrar y salir. Si ningún depositario ha tenido problemas para entrar y salir, ni pensamos que la vaya a tener. ¿Cómo decido qué empresa estudiar? Básicamente yo me dedico sobre todo a aprender las nuevas tecnologías que están saliendo, las nuevas empresas que están trabajando con estas tecnologías
Y cuando, por ejemplo, me encuentro una empresa que veo que hace cosas interesantes, que puede ser que no cotice, que no podamos invertir en ella, pero sí intento buscar qué proveedores tiene, qué empresas se pueden beneficiar de esa nueva invención, qué va a necesitar esa nueva invención para fabricarse y puede beneficiarse, podemos sacar partido. Y un poco intento buscar más los caminos de la industria, ¿no? Esto es un tema bastante en debate, ¿no? Realmente la robótica va a eliminar la mano de obra no solo en países emergentes, sino en países desarrollados. Yo tengo una opinión mixta. Creo que en una primera fase la robótica va a proporcionar más trabajos que los que va a destruir, pero que en un futuro de 10 años, 15 años, sí se puede llegar a un momento en que la destrucción de empleo sea mayor que la creación. Os voy a hacer un paralelismo. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, todo el transporte se hacía a base de barcos por el mar, o el transporte terrestre se hacía con caballos. Con la inversión del ferrocarril, todo el transporte de larga distancia de los caballos desapareció, pero aumentó tanto el comercio que aumentó la demanda de caballos para el transporte a corta distancia, para descargar los trenes y transportar las mercancías a todas partes de un país, se seguían utilizando caballos y carros. Pero con el surgimiento del motor de combustión y de los coches, los caballos salieron totalmente de la ecuación y prácticamente han desaparecido de la economía y ahora solo son como un objeto de lujo de ocio, ¿no? Y aquí nos podemos encontrar con un sistema similar, ¿no? En un primer momento, los trabajadores vamos a trabajar junto con inteligencias artificiales y con brazos robóticos que nos van a ayudar, nos van a hacer más productivos y eso puede aumentar la riqueza y el número de empleos. Pero si la inteligencia artificial avanza suficientemente, puedes llegar a hacer que muchas personas no sean capaces de competir contra una inteligencia artificial y contra un robot. Entonces, ahí habrá que ver cómo reestructuramos la sociedad. En los países emergentes les puede afectar mucho más, ¿no? Incluso los países del tercer mundo. Hasta ahora los países del tercer mundo, para salir de ahí, su proceso era mano de obra barata y industrialización y ir avanzando hacia ahí. Si la robótica y la inteligencia artificial lo primero que hace es eliminar la mano de obra más simple, más barata, menos especializada, eso puede truncar el futuro de muchos de estos países, ¿no? Si se produce ese cambio de creación de empleo a destrucción de empleo, donde primero lo vamos a ver, sin duda va a ser en los países subdesarrollados y emergentes. Me preguntáis si sacar sistemas robóticos autónomos de entornos cerrados puede ser complicado por regulaciones. Puede ser un freno importante de cara al futuro. Sí, pero los beneficios yo creo que son mucho más importantes que los riesgos. Los brazos robóticos ya están saliendo del entorno cerrado porque, lógicamente, este tipo de robots se rigen por el mismo criterio de seguridad que cualquier otra máquina que se mueva. En un entorno industrial hay un montón de máquinas que se mueven
y hay unas regulaciones que obligan a que sean seguras si hay una persona cerca. Entonces, hasta ahora la seguridad se aplicaba poniendo barreras físicas, ahora lo que se hacen es poner barreras electrónicas. Los robots tienen sensibilidad a su alrededor, cualquier momento que lo toques o que traspases una barrera, te acerques demasiado a ellos, automáticamente se paran. Lógicamente, este tipo de robots funcionan a velocidades mucho más moderadas para que tengan tiempo para reaccionar si hay un peligro. No es lo mismo que el típico robot de una cadena de montaje de coches que tiene que ir lo más rápidamente posible que un robot que va a colaborar con un humano. Donde más problemas habrá será en un coche autónomo, porque ahí ya nos movemos a unas velocidades y en unos entornos muy libres que yo creo que va a dificultar bastante llegar a un 100% de conducción autónoma. ¿Qué criterios utilizas para decidir en qué porcentaje cubres la divisa del fondo y cómo la cubres? Básicamente nosotros tenemos dos barreras, una en la que estamos 100% cubiertos y otra en la que no vamos a estar nada de cubiertos, y por en medio hacemos una cobertura puramente pues proporcional. Ahora mismo el euro y el dólar tienen un valor que por igualdad de poder de compra tendría que estar en 1,33, 1,34 sobre ese orden de magnitud. Entonces, ahora mismo nuestro nivel de cobertura total es de 1,10. Si está por debajo de 1,10 vamos a cubrir el 100% de la divisa. Y si está por encima del 1,40 no vamos a cubrir la divisa. Lógicamente, esto a medida que va evolucionando la situación macroeconómica podemos cambiar de opinión e ir moviendo sus límites. La ventaja de hacerlo así es que cubrir tiene un coste, la diferencia de tipo de interés entre la zona euro y la zona dólar, y al cubrir de esta forma dinámica lo que hacemos es que cuando el dólar sube, bajamos la cobertura a un cierto precio, pero no la volvemos a subir hasta que nos baja un cierto nivel por debajo de ese nivel que hemos bajado la cobertura. Con lo cual, cada vez que hace un vaivén, pues recogemos un beneficio de vender más caro y comprar más barato el futuro. El objetivo de eso es cubrir los costes de cobertura. No esperamos hacer un gran negocio con eso, sino simplemente intentar cubrir en lo posible los costes de cobertura. Impuestos a la robótica, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Primero porque a nivel mundial es imposible que todos los países pongan impuestos sobre la robótica a la vez, y como a los robots les da igual trabajar en un país que en otro, al final eso lo único que va a hacer es perjudicar al robot, al país que ponga ese tipo de impuestos, ¿no? Lo que sí que creo que tendría cierto sentido es bajar los impuestos a las empresas que contraten personas, ¿no? Que eso sería igual un poco más interesante. O hacer poner un impuesto general a todas las empresas y impuesto, por ejemplo, bajar sobre el IVA que tú facturas, pues un tanto sobre
en función del número de personal que tengas, ¿no? Eso puede tener cierto sentido, pero cualquier impuesto se ponga específicamente para la robótica, lo único que va a hacer es que se concentre la robótica en otro sitio. No creo que pueda salir adelante, ¿no? La singularidad de Kurzweil, que las máquinas puedan tomar conciencia, estamos bastante lejos de esto. Porque la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. En 15, 20 años es posible. Pero hay que ser un poco... Estos 15, 20 años podrían ser 40 o 50 también. Hay que pensar que lo que ahora mismo hace la inteligencia artificial es lo que podemos ya determinar como percepción. O sea, pones una imagen y son capaces de detectar qué objetos son. Incluso el famoso inteligencia artificial de Google, AlphaGo, que es el mejor jugador de Go de la historia, o que juega mejor al ajedrez que ningún humano. Todas estas inteligencias artificiales se basan en dos cosas. Uno, que dada una posición perciben por una red neuronal cuán buena es para cada jugador, y esa percepción, esa ejecución es muy rápida, es instantánea. Lo que es lento es entrenar esa red neuronal para que funcione, pero una vez entrenada eso es muy rápido. Y luego la capacidad de un ordenador de investigar muchas variantes para ver cuál es la mejor. Hasta ahora las máquinas de ajedrez mejores del mundo, antes de AlphaGo de Google, en una variante de ajedrez, por ejemplo, exploraban centenares de miles de variantes en cada jugada. En AlphaGo solo analiza unos pocos miles, pero un humano analiza decenas. O sea, un humano, por la poca cantidad de capacidad de procesamiento automático, de analizar muchas variantes que tiene, es realmente notable lo bien que puede jugar en este tipo de juegos. Entonces, hasta ahora, estas inteligencias que han batido al hombre se han fundamentado, por una parte, por la inteligencia artificial, que es capaz de percibir algo que a veces no somos capaces ni los humanos de explicar, como una posición de ajedrez, quién tiene ventaja, quién no, y explotar esa capacidad para analizar muchas variantes, ¿no? De ahí a que un ordenador sea capaz de razonar como hace un humano actualmente y que pueda abstraer conceptos a partir de una realidad, yo creo que hay un salto significativo que aún está un poco lejos. Puede que se consiga en 15, 20 años, pero puede que necesitamos 50 o 100 años. Yo no soy capaz de asegurar ninguna de las dos opciones. Bueno, ya hemos comentado el tema de las industrias automovilísticas. Creo que todo el tema del transporte va a hacer caer los costes de forma importante, y puede ser que la industria del transporte se contraiga. Pero también
si baja los costes también puede ser que aumente la demanda. Todo depende también de cómo evolucione, ¿no? ¿Qué otras actividades se pueden afectar negativamente? Yo creo que toda aquella actividad que sea un poco que tenga mucho que ver con la percepción, ¿no? Con manipular cosas a mano, con la conducción, aunque creo que aún le falta algo, es el típico ejemplo, ¿no? Que es nosotros cuando conducimos no lo hacemos conscientemente, podemos estar pensando en otras cosas y conducir de forma casi automática, ¿no? Porque se basa sobre todo en percibir estímulos y realizar un trabajo muy simple de mover el volante, frenar, acelerar y poco más. Este tipo de procesos son los que se pueden automatizar más, ¿no? Y todas las empresas y todos los trabajos que dependan de este tipo de habilidades son los que más se pueden afectar, ¿no? Me comentáis Watson. Watson es algo que también me gusta. Y he dicho que IBM como empresa en general no me convence mucho, pero Watson sí. No nos engañemos, Watson no entiende lo que lee. Watson percibe, es capaz de percibir, coge un texto, percibe qué palabras aparecen ahí, qué palabras más frecuentemente aparecen unas con otras y de ahí se puede extraer un conocimiento, pero de un estudio de que estaban aplicando Watson para diagnóstico médico, ¿no? Que me parece súper interesante y muy prometedor. Y en un hospital, me parece que era de Dinamarca, vieron que, sí, de acuerdo, daba buenos diagnósticos en gran cantidad de veces, pero había veces que se equivocaba totalmente, ¿no? Que daba respuestas totalmente incoherentes, ¿no? Que digamos, una respuesta que podía matar a un paciente porque, evidentemente, estaban precisamente probando el sistema con supervisión de médicos para ver qué tal funcionaba, pero que aún se puede equivocar de forma que un humano no se equivoca, ¿no? Es como el ejemplo del accidente que tuvo un coche de Tesla, ¿no? Que se le cruzó un camión por delante y se equivocó, porque se pensó, al final hicieron un estudio de qué es por qué no frenó el coche, y es porque como el camión, el remolque era más alto que un coche normal y tenía un vacío por debajo, lo interpretó como un cártel de la autopista, ¿no? Y no frenó por eso. De hecho, los coches autónomos ahora mismo, el gran problema que tienen es diferenciar qué es un coche que se mueve de un coche que está aparcado. Ahora mismo, un coche autónomo cuando circula, cualquier objeto que no se mueva, que él detecta que no tiene movimiento, que su radar le indica que eso está parado, dice, esto no tengo que frenar para eso. Solo tengo que ver que no me estorba para pasar, pero no tengo que frenar. Y eso es un problema, ¿no? Porque puedes encontrarte a veces con objetos parados en medio de la carretera
¿qué es lo que pasó con el coche Tesla? Un camión que iba perpendicular al coche, para él estaba parado porque no tenía velocidad en la dirección en que se movía, y como era por debajo, el radar que lleva incorporado no detectaba nada, pues pensó, pues será un cartel. Si no hacen eso, los coches autónomos, ahora mismo, en cada cartel de la autopista, tendrían que frenar, ir despacito a ver qué es, qué no es. No serían prácticos. Aún le falta mucho, algo que es tan simple a nosotros, diferenciar un camión de un cartel de la autovía, que nosotros, para nosotros es evidente, aún tienen dificultades las inteligencias artificiales para diferenciarlo. Y con Watson pasa exactamente lo mismo. Muchas veces sacan respuestas excelentes, incluso mejores en promedio que un doctor, pero a veces hacen equivocaciones absurdas que un humano nunca haría, ¿no? Estas inteligencias no tienen sentido común. Son simplemente cálculos y muchas veces no podemos confiar al 100% de que van a entender por dónde se mueven. Ahora mismo yo creo que el principal camino es la cooperación. De la misma forma que ahora nosotros trabajamos con ordenador, tenemos el móvil, que es nuestra parte biónica que llevamos todos encima, y no podemos vivir ya sin móvil porque nos permite comunicar telepáticamente con cualquier parte del mundo, tener una enciclopedia encima de la mano, consultarla. Ese es el camino. Cada vez más tendremos asistentes de inteligencia artificial que nos van a dar respuestas más inteligentes que lo que hace ahora un buscador. Vamos a tener pequeños robots que nos resolverán problemas cotidianos, que serán capaces de aprender de nosotros cómo hacer una tarea. En las fábricas ya hay robots que el operario con la mano coge la punta del robot, le va indicando lo que tiene que hacer en los movimientos, y con eso ya lo ha programado. Le dice, ahora repíteme esto 100 veces y te lo hace, ¿no? Y esa colaboración entre robots, inteligencia artificial y humanos es lo que creo que va a primar, al menos en estos primeros años de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial cambiará aún más la gestión de los mercados. Ya está cambiando sobre todo el trading, ¿no? Está cambiando la operación la operación de alta rotación. Y en la selección de empresas, sí, yo creo que van a aparecer ya hay herramientas de selección de empresas que pueden funcionar bien en plan ETF, es decir, ahora mismo un ETF que tú dices, pues cúbreme todo un mercado, cúbreme todo un sector. Sabemos que son herramientas muy poderosas porque la diversificación y los bajos costes los hacen competitivos. Y creo que una inteligencia artificial puede llegar a generar ETFs, digamos, más inteligentes, en el sentido de decir, bueno, seleccióname empresas que puedan tener cierto crecimiento, cierta resistencia a crisis de cierto tipo, cualquier criterio que se nos pueda ocurrir. Y que como tú puedes aplicar eso a miles de empresas a la vez, y puedes hacer un portfolio de 200, 300 empresas con un coste relativamente bajo y obtener unos resultados estadísticamente buenos. ¿Qué pasa? Que también eso abre posibilidades a que haya muchas empresas mal valoradas, porque esas inteligencias artificiales no pueden entender
cómo funciona ese negocio en el fondo, ¿no? Porque tú le puedes pasar a una inteligencia artificial el informe anual de un montón de empresas, pero si esa inteligencia artificial no sabe que para fabricar pan necesitas harina, agua, energía para cocerla, transportarlo en un cierto tiempo, son toda una serie de conocimientos de sentido común que tenemos los humanos y que las inteligencias artificiales ahora mismo o no las tienen o es muy difícil que las tengan, al menos a corto plazo. En la conducción se puede optimizar con acelero, freno, pero veo un problema a la hora de establecer prioridades. Por ejemplo, se cruza un niño en la carretera, pero al esquivarlo te chocas con otro vehículo, etcétera. Bueno, ese problema lo tenemos ahora también. Si tú vas por una calle y se te cruza un niño, ¿qué vas a hacer? ¿Lo atropellas o te vas a estampar con otro coche y te vas a matar? Pues probablemente no lo sabes ni tú, porque en una reacción así de pronto no sabes cómo te vas a reaccionar. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado en una situación como esta? Seguramente nadie, ¿no? Porque realmente son situaciones muy raras y yo creo que digamos que estadísticamente poco relevantes, en el sentido que de los miles de muertos que causan los coches al año, ¿cuántos son de este tipo de casos? Quizá media docena. Entonces, ¿vamos a impedir salvar miles de vidas porque no sabemos qué hacer en estas situaciones? Yo creo que hay que asumir que los coches autónomos van a tener accidentes, van a causar muertes igual, pero que van a causar muchas menos muertes que lo que causamos los humanos. Si la conducción autónoma causara la mitad de muertes que la conducción manual, ¿seríamos capaces de aceptarlo? Pues yo creo que deberíamos aceptarlo. Incluso cuando hubiera casos en que una conducción manual no hubiera causado una muerte y el coche autónomo sí, pero sin el cómputo global es positivo, yo creo que al final se va a imponer y además hay que tener claro que la ventaja de la conducción autónoma es que es incremental. Nosotros cuando somos novatos conducimos peor, es más probable que tengamos un accidente y a medida que vamos aprendiendo vamos mejorando y luego cuando envejecemos empeoramos otra vez, ¿no? Pero los coches autónomos no, los coches autónomos cada vez van a conducir mejor y van a ir aprendiendo de todos los accidentes y cada vez van a ser mejor y no solo van a ir en una dirección, es como los accidentes en aviación. Cada accidente se analiza, cada accidente se reporta, se investiga y se aplican medidas para que no vuelva a pasar, ¿no? Y esto va a pasar lo mismo con la conducción autónoma. Con lo cual, el problema de las muertes que puede causar la conducción autónoma en casos extraños o en casos en que una conducción humana no hubiera provocado ese fallo, van a ser una gota en un océano. No deberían ser relevantes a nivel político, a nivel de sociedad, aunque sí entiendo que son al final las excepciones o las noticias o los casos extraordinarios son lo que sale en las noticias, es lo que preocupa a todo el mundo, pero bueno, al final todos los días muere gente en la carretera y eso al final lo asumimos como normal cuando tendría que ser al revés. IBM también tiene en Watson una división de servicios financieros. ¿Qué opinión me merece? Pues yo le veo, tal como he comentado, bastante futuro en ese sentido, ¿no?
en poder crear ETFs más complejos o más globales o menos compartimentados, ¿no? Ahora, si tienes un ETF del Nasdaq, solo invierte en el Nasdaq y no invierte en... Pero tú puedes... en otros mercados, en otros países, pero tú podrías hacer una inteligencia artificial que pudiera aprender para invertir en todo el mundo y trabajar con muchísimas más empresas y obtener resultados correctos, ¿no? Yo creo que ya se aplica y seguramente irá avanzando, pero de nuevo, no sé hasta qué punto. De hecho, una de las razones por la baja volatilidad de los mercados en los últimos años es porque los sistemas de trading automáticos se cree que han provocado eso, ¿no? Podría ser una de las causas que se especula. Pero también puede ser que luego las reacciones del mercado sean más importantes y ahí es donde los humanos podemos tener una cierta ventaja. Bueno, como comenta Mónica, vamos terminando. Muchas gracias a todos por asistir y hasta una próxima vez.